Muy buenos días para todos. En este tercer domingo de Pascua seguimos caminando con Jesús, que está vivo, que está resucitado, que es nuestra vida, que ha pasado por la cruz y ha dado toda su existencia para traernos la salvación. Hoy, en este tercer domingo de Pascua, en este ciclo A, vamos a escuchar el Evangelio según San Lucas, el capítulo 24, de los versículos 13 hasta el 35. Iremos mirando lo que se nos comenta allí con los discípulos de Emaús. Primer momento, hacemos la lectura del Evangelio según San Lucas. Aquel mismo día, el primero de la semana, dos de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esta que traen mientras van de camino? Ellos se detuvieron con un aire entristecido, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué necios y torpes son para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Llegaron cerca de la aldea a donde iban y él simuló que iba a seguir caminando. Pero ellos lo apremiaron diciendo: quédate con nosotros, Señor, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se los iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista, y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras? Y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué alegría en este domingo tener esta palabra. Y es una palabra muy confortante. En este primer momento de la lectura vemos que es un evangelio vivo. Tiene muchos detalles, muy interesante. Unos personajes concretos, dos caminantes, Jesús que aparece y no lo reconocen. Entonces todos los versículos tienen un contenido muy grande y tienen un desarrollo muy interesante, muy bonito. Qué bueno volverlo a leer otra vez, si hay que leerlo 3, 4, 5 veces, si hay que quedarse en una parte y volverla a leer y que sacar con voz alta estas palabras que generan un sonido, generen en nosotros también como un impacto de toda la escena. Ese es el primer momento siempre de la lección. Leer, que las palabras tomen vida y quedemos como en el contexto de la lectura, y ya de por sí la lectura va impactando por los sentidos nuestra vida. Entonces ese es un momento que ustedes allá en su casa lo pueden hacer con un detenimiento más largo. En el segundo momento, la meditación, pues este texto está rico en sentido de vida. A mí esta palabra me da hoy pues una alegría muy grande. ¿Qué te dice a ti la palabra en este día? Si tomas este evangelio, ¿qué te dice? La
Para mí es importante como entender todo el contexto. Dos hombres que habían seguido a Jesús durante su vida terrena, seguramente muy alegres, lo habían reconocido como la esperanza mesiánica de su pueblo, como el profeta poderoso en obras y en palabras, y vienen derrotados, y vienen tristes, afligidos, vienen como apesadumbrados, con un vacío en su corazón. Y aparece un viajero misterioso. Ellos no se percatan al principio quién es y empiezan a hablar con él y empiezan a contarle qué es lo que había pasado en Jerusalén, porque el viajero se hace el desentendido de un hecho que trascendió, y es la muerte del profeta, la muerte de Jesús. Y entonces estos hombres empiezan a comentar aún en su tristeza, como algunos dicen que ya se aparecieron a las mujeres dijeron que habían tenido apariciones de ángeles, e inclusive que los apóstoles habían ido y habían encontrado el sepulcro vacío, pero pues que ya habían pasado como 2 o 3 días y era triste, porque ellos en ese primer momento sentían la desilusión y una especie de derrota, como si hacía tales signos, verdaderamente era el profeta, y por qué ha perdido, si se puede decir así, o por qué todo este plan va a quedar reducido a esto. Y Jesús, que conoce los corazones, aparece en el momento oportuno para levantar a aquellos, para que esta iglesia nazca después de la cruz con la fuerza de la resurrección. Y viene un momento que es el que yo los invito para que meditemos, y es: empieza a explicarle las Escrituras. Y dice que empieza a tomar desde el Antiguo Testamento todo lo que se decía acerca del Mesías. Aquí no lo dice pues a grosso modo, pero seguramente empezó a tomar todos los profetas y a recordarles lo que dijo Isaías, lo que dijo Jeremías, lo que dijo Ezequiel, lo que dijeron los profetas menores, toda la esperanza mesiánica del que tendría que venir, que nacería en Belén. Y seguramente tomó muchos textos para ellos judíos entendidos que los fueron como animando. En ese primer momento está reflejada lo que en la Eucaristía se llama la liturgia de la palabra, que es presencia de Dios. Leer los textos es presencia de Dios. Todo el Antiguo Testamento para nosotros los creyentes es la esperanza mesiánica en Jesús, y todo es preparación para la venida de Jesús. Y Dios, que se hace ahí como el caminante misterioso al lado de ellos, les va susurrando al oído y les va diciendo y les va explicando la palabra, y ellos escuchan. Hasta un momento en que este caminante parece que fuera a seguir, y ellos vienen como tan con una esperanza nueva con esta palabra, que le dicen: no, quédate con nosotros porque la tarde está cayendo. Qué bueno en esta cuarentena, ya lo habíamos dicho, pero qué bueno que este texto nos lleve a decirle a Dios: quédate con nosotros en esta cuarentena. Ese quédate en casa, pues hoy le podamos decir a Jesús: quédate con nosotros para siempre, no te vayas, porque la vida sin ti no tiene sentido. Ven, Señor Jesús, tú eres el dueño de la vida. Y le digamos: quédate con nosotros, no solo en esta cuarentena, que nos tenemos que quedar en casa, sino quédate para siempre, que tengas el lugar en nuestro corazón. Y cuando le dijeron quédate, pasaron al segundo momento de la Eucaristía. Primero la liturgia de la palabra, después la liturgia eucarística. Y Jesús hizo el signo de partir el pan. Es el gesto eucarístico por excelencia, partir el pan. Y dice la narración que se les cayeron, que lo reconocieron al partir el pan, y apenas lo vieron, este hombre desaparece. Pero ellos ya entendían que no era un hombre cualquiera y que no era un viajero misterioso, era Jesús. Y que lo que habían dicho las mujeres y que lo que habían visto los apóstoles cuando la tumba vacía era verdad. Y salen corriendo a llevar el testimonio, y cuando estaban a llegar el testimonio escuchan a los apóstoles que verdaderamente se ha resucitado. Ya Jesús, libre del tiempo y del espacio, se ha aparecido a varios aún en el mismo momento. Y entonces viene la fuerza de la primera comunidad cristiana, que ante un hecho constatable, real, no un invento, ni algo que pareciera como un cuento armado, no, es un hecho verdadero y constatable. Ellos, los dos testigos, los discípulos de Maús, nos dicen que es verdad. Vivieron y escucharon la palabra y después lo reconocieron al partir el pan. Entonces la meditación hoy está dada en eso. Jesús, caminante misterioso, se revela en la Eucaristía al partir el pan. Entonces que ustedes y yo hoy en la meditación este evangelio nos lleve a valorar la Eucaristía como tal, primero en la liturgia de la palabra, en la escucha de lo que nos dice la palabra hoy para nosotros, y después en la fracción del pan, Dios que se sigue dando como alimento, como el pan bajado del cielo, que es lo que estamos escuchando entre semana en las Eucaristías, para alimento de la vida.
Él es alimento para el espíritu, es necesario para que podamos tener fuerza desde el interior, desde la vida del espíritu, desde el alma. Esta meditación nos tiene que llevar a entender que si estamos de pronto acongojados y afligidos como estos viajeros, y el contexto del mundo actual nos lleva a estar como en incertidumbre, en zozobra, ¿qué va a pasar? Y mi trabajo, y tal cosa, y mi familia, estoy cansado, tengo miedo, tengo ansiedad, fulano de tal de mi familia o este otro está viéndose muy afligido. ¿Qué podemos hacer? Estos hombres venían afligidos, se sentían derrotados, sentían como perder las fuerzas, y aparece Dios y los levanta y les explica las escrituras y se muestra como el que se queda con ellos para que sea alimento de ellos. Hoy Dios, a ustedes y a mí, pues viene a aparecerse como aquel caminante, ya no misterioso, sino como el resucitado, y nos dice: aquí estoy, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Se hace explícito esto en la Eucaristía, se hace explícito donde 2 o 3 se reúnen en el nombre de Dios para escuchar su palabra, ahí está Él. Se hace explícito donde damos un vaso de agua a alguien, ahí está presente Dios. Donde ayudamos, siempre camina con nosotros en el hoy, que es el día que tenemos para vivir hoy. Entonces esta palabra nos tiene que dar fuerza, nos tiene que ayudar, nos tiene que sacar del embotamiento que puede surgir, claro, porque estamos encerrados, porque hay momentos duros, porque tenemos miedo de los proyectos futuros que se vinieron al suelo, porque teníamos unas metas, porque teníamos que cumplir estos ritmos de expectativa económica, etcétera, crecimiento en ámbitos, estudios, un montón de cosas. Y Dios aparece hoy como el compañero de camino, como el que nos acompaña en el recorrido de la vida, a decirnos: aquí estoy. Y le podamos decir: quédate con nosotros, no lo dejemos pasar de largo, digámosle: quédate con nosotros. ¿Qué pasa en el mundo normal? Que a veces tenemos tantas cosas y tenemos tantos proyectos que son humanos y bueno, y son bonitos, pero a veces dejamos pasar de largo a Jesús, que sigue con el caminante en búsqueda de los suyos, y a veces lo dejamos pasar porque no lo reconocemos. Hoy se muestra para que se quede con nosotros. En este contexto y siempre le podamos decir: tú eres nuestra razón de ser, quédate con nosotros. Después de hacer esta meditación, pues podríamos hacer una oración muy larga con este texto. Yo los invito para que, disponiéndonos allí, pues hagamos oración y le pidamos al Señor que, fruto de este texto tan bonito y maravilloso, pues verdaderamente lo invitemos a que se quede con nosotros. Por eso, Señor Jesús, tú que eres el Dios de la vida, que has muerto y has vuelto a la vida, has resucitado para quedarte con nosotros, te invitamos a nuestras familias, a nuestra vida. Ven, Señor Jesús, quédate con nosotros en esta cuarentena, quédate con el mundo entero en esta pandemia, quédate porque tú eres el dueño de la vida, quédate porque tus promesas son de paz, de gozo, de alegría, de fuerza en la adversidad. Quédate, Señor, no pases de largo, no permitas que nuestra indiferencia, nuestros egoísmos, nuestro pecado, nuestras transgresiones, nuestras rebeliones, nuestro pecado total nos separe de ti y te dejemos pasar de largo. Te necesitamos, Señor Jesús, no solo porque la tarde está cayendo, sino porque es que ha caído como una penumbra el mundo y ha venido a oscurecer muchas cosas de la vida. Que podamos vernos libres, Señor, porque confiamos en ti, porque esperamos en ti, porque te invitamos a la vida, porque eres la razón más grande y maravillosa de la existencia, porque sin ti la vida no tendría sentido. Te decimos, Señor Jesús, quédate con los más necesitados del mundo, con los más necesitados de nuestras familias, que los que no te han permitido que te quedes en sus corazones lo hagan, no por miedo, lo hagan porque te aman. Te pedimos que todos te inviten a quedarte hoy y para siempre. Señor, ven, te pedimos que te quedes en el mundo y extermines esta pandemia, extermines otra pandemia que es peor, y es el egoísmo, el pecado, la ira, la mentira, la lujuria, la envidia, toda la avaricia, la soberbia que nos separa de ti, que hace que pensemos no más en nosotros mismos. Quédate con nosotros para abrir el corazón, para abrir el entendimiento, para entender qué es lo verdaderamente importante de la vida. No te vayas de nuestra existencia, Señor. Te damos el primer lugar, te invitamos a que vengas y abras nuestros ojos, nuestro entendimiento, que se caigan como las costras de los ojos que no nos permiten ver más allá. Nos creemos muy inteligentes, Señor, porque planeamos la vida, y bueno, y ese es un regalo tuyo, pero danos una inteligencia y una sabiduría para saborear
tu destino, tu designio, los planes maravillosos que tienes para cada uno de nosotros. Que la congoja, la tristeza, la ansiedad, todo lo que está pasando no nos deprima y no nos derribe. Que nos levantemos como estos dos caminantes que sintieron tu presencia en este camino de la vida, en este momento puntual y concreto de la existencia. Te pedimos que tomes control de nuestro entendimiento, de nuestro ser, de todo esto que nos has regalado como vida y como plenitud, para que verdaderamente hoy te podamos decir que tú eres nuestro Señor y Rey de la vida, así sea. Y en un cuarto momento, el momento de la acción, seguimos invitando a que esta palabra se haga vida, a que sea concreta y a que la escribamos. ¿Y qué vamos a hacer después de esto? Y entonces, como un propósito puede quedar escrito ahí, que todos los días en la oración le vamos a decir al Señor, quédate con nosotros en el hoy. ¿Qué día tenemos hoy? Mañana no sabemos, el ayer ya es un pasado. Hoy, cada día que nos levantamos le decimos, quédate con nosotros. Aparte de que nos bajamos de la cama y nos arrodillamos y le decimos gracias, le decimos tú eres nuestro refugio, nuestra fortaleza, como nos invitan los salmos también, le decimos quédate con nosotros, Señor. No solo porque es tiempo de Pascua, siempre, quédate con nosotros. Entonces la primera motivación a la acción es hacer oración con esta expresión que nos deja el texto de hoy, quédate con nosotros. El otro momento de la acción es, pues ahorita no podemos ir concretamente a Eucaristía físicamente, pero nos podemos unir, somos adoradores en espíritu y en verdad. Qué bueno poder asistir a la Eucaristía por estos medios, para eso son estos medios, para unirnos por encima del espacio y del tiempo. La vida del Espíritu nos permite eso, escuchar la palabra donde estén celebrando la Eucaristía, o unirnos al rosario donde estén celebrando, rezando el rosario. Nosotros lo hacemos aquí pues como en la comunidad de Jesús Eucaristía, o unirnos. Hay muchas formas de espiritualidad católicas en estas redes sociales, y qué bueno pues en algún momento del día sacar un momento de oración, que esa sea otra de las acciones a realizar en el día a día. Entonces los invito a ello, a que podamos hacer un acto concreto de oración en el día, y dentro de esta oración pues hoy nos queda una expresión, quédate con nosotros. Si nos tenemos que quedar en casa, Señor, ven, quédate con nosotros, con mi familia, quédate con mi familia que quedó por allá sola, que está sufriendo, quédate con tal persona, te la entrego, Señor, tú la conoces. Y seguimos presentando estas intenciones y como actos concretos, reales, sí, están vinculados a la oración en tercer punto, pero aquí ya en la acción lo hacemos. Y seguimos también, no se puede dejar de olvidar lo que hemos invitado los otros días, y es hacer caridad concreta, porque somos manos de Dios para ayuda de otros, porque somos movidos por el Espíritu para que todos puedan tener lo necesario, y si está en mis manos poder ayudar, pues yo también soy ese Dios que está quedándose con otros, aún en los recursos materiales y en los recursos necesarios para la vida. Qué bueno poder seguir haciendo la lección divina. Tiene una alegría muy grande y tiene un valor concreto para el día a día. Es Dios con nosotros que camina. La lección divina es como Dios caminante aquí todos los días con su palabra. Acuérdense, la primera parte les explicó las escrituras, y esa es la lección, las escrituras santas que vienen en el día a día, y como un rayo de luz, como una palabra, como una fuerza del Espíritu, viene a decirnos a ustedes y a mí algo concreto para mí hoy. Entonces, que sigamos caminando, que sigamos disfrutando de esta experiencia, y que podamos seguir todos juntos de la mano de Dios, así sea. Que Nuestra Señora, la Santísima Virgen María, que nos acompaña en el camino de la vida, ella es una caminante constante con nosotros, como la mamá de Dios, pues nos enseña a caminar en presencia de Dios, a tener los oídos abiertos, los ojos abiertos y los oídos también dispuestos a toda esta experiencia grande y maravillosa que es la presencia de Él todos los días, así sea. El Señor los bendiga, los acompañe, los llene de su paz, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.